Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar esta lectura haciendo una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento, por la salud, por el trabajo, por las personas que nos quieren, que nos aman y también aquellas lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y especialmente a lo largo de este año tan especial. También te quiero dar gracias, quisiera dar muchísimas gracias por todas aquellas bendiciones que están por venir, aquellas bendiciones que estamos esperando y que muy seguramente están sobre nuestras cabezas ya mismo, solamente es que lo creamos y que abramos nuestros corazones para que esto sea un sí, un cierto, una hora, un ya mismo. Si tú también crees esto que yo estoy creyendo en este momento, escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura tiene tres partes. La primera para aquellos que están en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso momento, lo importante es que tengas a esa persona especial en tu corazón. La segunda parte para los que están solteritos y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que fue entregada a ti en determinado momento. Bueno, ya sabes que esta lectura no tiene fecha, no tiene hora, no tiene género y llegará a tus ojos y a tus oídos en el momento en que realmente tú lo estés necesitando. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Quiero que la nombres en voz alta o en voz baja, en tu mente, como tú quieras. Lo importante es que conectes en este preciso instante, en este momento, con tu persona especial. Vamos a ver, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti tu persona especial, y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en estos precisos momentos, yo creo que tú eres su verdadero amor, eres esa persona que él o ella habían estado esperando desde hace mucho tiempo, pero mira que existe en la relación de ustedes cierta inestabilidad, ciertos miedos, temores. Al parecer hay cosas que no están muy claras aún entre ustedes, no importa si llevan poco o mucho tiempo, pero hay cosas que no están muy claras entre ustedes. Pero tu persona especial te ama, realmente te quiere y tú eres su verdadero amor. Solamente que hay ciertos inconvenientes, problemas que los llevan a ustedes a tener cierta inestabilidad. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Mira, a veces tu persona especial se siente algo solo o sola y espera que entre ustedes dos puedan solucionar cualquier tipo de dificultad que ustedes tengan. Tal vez tú te quedas demasiado callado o callada y no expresas realmente lo que te está sucediendo en determinado momento y eso crea dudas y crea mucha angustia, mucho temor en tu persona especial. Entonces eso es lo que espera de ti, que tú te abras un poco más hacia él o hacia ella, que le manifiestes tus dudas, tus problemas, tus inquietudes, para que los dos juntos puedan salir adelante de cualquier situación que se les esté presentando a ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Lo mejor, que tú eres esa persona con la cual quiere luchar, salir adelante, tener una familia, tener hijos, bueno, viajar, construir absolutamente todo, tener una relación maravillosa entre ustedes dos para poder salir adelante, no sé, que sean unos compañeros de vida, unas almas gemelas, dos personas que realmente vayan a vivir juntos y que experimenten todas las cuestiones de la vida, ya las cuestiones bonitas y también que juntos superen cualquier tipo de reto que se les pueda presentar. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira que uno de ustedes dos va a estar bastante deprimido o deprimida y eso va a afectar la relación de ustedes. No sé cuál de ustedes dos podría ser tú o podría ser tu pareja también. Les va a suceder algo en su vida familiar o personal o laboral, algo que los va a poner bastante depresivos. Pero mira que aparte de eso, ustedes van a tener, ¿cómo les digo?
van a tener algún tipo de sorpresa, algo les va a llegar, no sé si es que tu persona especial te va a dar algún regalo o te va a invitar a alguna salida o algo así, pero va a ser algo muy bonito, una sorpresa muy, muy especial. También te dice las cartas que en un futuro más bien cercano, no sé, porque ustedes dos, a pesar de que estén juntos, se sienten solos o se van a sentir solos o se están sintiendo solos. No sé cuál sea la situación que estén viviendo o vayan a vivir, pero mire que deberían unirse más como pareja, compenetrarse muchísimo más, porque al parecer son dos personas bastante compatibles. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confíes más el uno en el otro, que confíes en tu pareja, que se den cuenta los dos que son personas que no importa la edad que tengan, pero que son personas que se han logrado entender, que han logrado compenetrar, pero que les hace falta como un empujoncito para llevar su relación a un nivel, a un poquito más allá, un poquito más íntimo, más interno. No sé, tal vez les hace falta compartir más tiempo juntos, viajar, salir, ir a bailar, no sé, cualquier cosa juntos para que ustedes dos logren compenetrarse muchísimo más, porque tienen lo más importante, tienen el amor, tienen la comprensión y también tienen la disposición. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy a ustedes que están en una pareja, mis queridos amigos y amigas. Mira, este angelito te dice, lleva paz y sabiduría. Wow. Y súper wow. Mira, te está diciendo a ti, mi querido amigo y amiga, que estás en esta relación, que debes ser tú la persona como que lleve en cierto sentido la batuta para que ustedes dos de alguna otra manera cultiven su vida espiritual, que para que en caso de alguna discusión, en caso de algún malentendido que ustedes tengan, que seas tú la persona calmada y que para que puedan solucionar los problemas de una manera bastante calmada y tomar decisiones sabias y acertadas. Este otro angelito te dice, sé fiel a lo que amas. Mira, ¿qué es lo que tú amas? Amas a tu pareja, amas tu trabajo, te amas a ti mismo, amas a tu familia, o qué es lo que tú amas. Entonces, sé fiel a aquello que tú amas, mi querido amigo y amiga. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. A mis queridos amigos y amigas que están en una relación, bueno, tienen problemas y dificultades como cualquier relación, ya no importa si es de pareja o de amistad, todas las relaciones tienen sus ires y venires, porque igual todos no somos iguales y a veces chocamos los pensamientos, las formas de actuar, pero lo importante es el respeto, la comprensión, el amor y la comunicación. Y ustedes vayan para adelante, mis queridos amigos y amigas que tienen esta relación. Bueno, ahora vamos para mis solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento, mi querido amigo y amiga que estás solterito o solterita. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, mi querido amigo o amiga, al parecer tú que estás solterito o solterita no estás pasando por un buen momento. La verdad, has caído en algún tipo de engaño, en alguien, no sé, te ha engañado muy seguramente en alguna relación que tú terminaste hace poquito. La verdad, no saliste muy bien librado de esta relación. Fue una persona, si es una relación, fue una persona que te fue totalmente infiel, te dañó hasta más no poder, inclusive estás con una depresión muy fuerte, y al parecer necesitas ayuda profesional o ya has recurrido o estás por recurrir a ayuda profesional. Bueno, tienes que tener muchísimo cuidado con esa depresión porque podría desencadenarse en algo bastante fuerte y en algo bastante grave para ti y para las personas que te rodean y que te aman. Entonces, ponle pilas a esa depresión, aliméntate bien, haz algún deporte, cualquier actividad física que tú puedas hacer, acércate a tu familia, cultiva tu vida espiritual, duerme bien y come bien y ve donde al médico para que te trate esa depresión. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano?
Mira que entras en una buena etapa en cuestiones económicas, muy, muy buena etapa, excelente etapa, un reconocimiento en todos los aspectos laborales tuyos, te va a ir excelentemente bien en la parte económica. Ya mira en la parte sentimental, al parecer tú sigues... al parecer no vas a salir muy rápido de esta situación, pero mira que eso es lo que te dicen las cartas de un futuro más bien cercano. Pero yo siempre digo que no hay que darle el 100% el gusto y la razón a la tarotista. Bueno, a mí no me gusta dar este tipo de lecturas que siguen mal, con dudas y problemas sentimentales y esas cosas, no. Si sale cualquier cosa negativa, no es para que la tarotista tengas razón, no. Es para que ustedes tomen acción y estas cosas no se lleguen a dar. Entonces, mucho ojo, muchas pilas con esta depresión que estás sufriendo en este momento, mi querido amigo y amiga que está soltero y soltera. Ve al médico de una vez, no dejes avanzar esta situación porque podría convertirse en algo bastante serio para tu vida y podría afectarte todos los aspectos de tu vida, te podría incapacitar por muchísimo tiempo. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te cuides, que seas más prudente contigo mismo, que no tomes a menos esta depresión que estás sufriendo en este preciso momento porque podría desencadenar en algo bastante, bastante fuerte, ya en algo bastante grave para ti y para tus seres amados también. Entonces, cuídate mucho, mi querido amigo y amiga, que estás solterito y solterita. Ponle pilas a esta situación. Y si tal vez necesitas hablar con alguien, necesitas desahogarte, bueno, yo por conversar no cobro. Puedes escribirme a mi correo o puedes escribirme un mensajito en los comentarios de este video. Me puedes decir, mira, yo necesito hablar con alguien y yo con muchísimo gusto veo la manera de que saquemos un tiempecito y podamos hablar. Bueno, no es una consulta, no es una lectura de tarot porque en este momento no lo estoy haciendo porque la verdad estoy muy, muy ocupada. Pero para hablar de algo diferente sí podría tener el tiempo. Bueno, unos 15 minutos, unos 10 minutos no le quita nada a nadie. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos en este preciso momento a ti, mi querido solterito y solterita que estás como tan deprimido o deprimida. Mira, este angelito te dice, en los viajes te encontrarás, mira, wow y super wow. Mira, podría ser un viaje que tú puedas hacer ahora en esta época que casi todo el mundo sale de vacaciones y tiene un tiempito para estar como en libertad y relajarse. Si lo puedes hacer, hazlo. No importa si son días o horas, hazlo. También es un viaje hacia tu interior, hacia tu vida espiritual. Cultiva tu vida espiritual. Si no crees en nada, pues entonces cree en ti mismo. Y si crees en algo, pues apégate a tus divinidades, pero haz cualquier práctica espiritual, ya sea meditar, orar, rezar, lo que tú quieras, ¿ya? Lo que tú hagas, cantar, brincar, no sé, bailar. Algo que a ti, para ti, sea algo espiritual. Bueno, este otro angelito te dice, busca la armonía cósmica. Bueno, para este momento de depresión que tú estás viviendo, qué mejor que mirar hacia lo alto, ¿ya? Y darte cuenta de que tus guías espirituales están muy, muy pendientes de ti. Están esperando solamente que tú abras su corazón, tu corazón, para ellos poderte ayudar. Entonces, pídeles ayuda a ellos también y pídele ayuda a las personas que están a tu alrededor. No minimices la depresión porque es una enfermedad que de verdad nos puede incapacitar. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos solteritos y solteritas. Vamos para adelante, mis queridos amigos. No echemos paso para atrás. Nosotros podemos. Personalmente les digo que yo salí de una depresión de muchos, muchos años. Y les cuento que si yo pude, que estaba hundida, ustedes también lo pueden hacer. Solamente es cuestión de cuidado. Bueno, podemos salir adelante y salir y subir un escaloncito más, aunque sea un escaloncito chiquitico de nuestro desarrollo personal. Bueno, por ahí está mi perrita Sol ladrando. El Sol, que es el sol de mi vida, me está pidiendo que le abra la puerta, por favor. Bueno, ahora más tardecito le abro la puerta. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento con respecto a tu economía. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales.
Bueno, aquí brinco esta carta. Cuando las cartas brincan es mejor sacarlas. Ya es mejor que ellas salgan porque nada es casualidad en este mundo y menos cuando son lecturas de cartas. Bueno, echémonos más para allá para que se puedan ver mucho, mucho mejor estas cartitas. Bueno, en cuestiones de tu economía, tú has recibido unas noticias no muy buenas, la verdad, sobre algún negocio, alguna inversión que tú querías hacer. La verdad te han llegado noticias como un poco negativas. Pero mira que tú piensas y has dicho, no, yo soy una persona muy trabajadora y efectivamente lo eres. Eres una persona súper trabajadora y estás poniéndole el hombro para que esto negativo se convierta en algo positivo. Tú confías muchísimo en tus capacidades, en lo que tú sabes hacer y bueno, efectivamente está saliendo adelante de esa situación. Mira que este problema, esas malas noticias a ti te han traído como conflictos con personas cercanas, muy cercanas a ti, a tu entorno económico. Y bueno, eso es totalmente normal. Bueno, en la economía y en cualquier ámbito que uno se vaya a relacionar, siempre van a haber problemas y dificultades, pero tú eres una persona totalmente maravillosa y centrada y yo sé que puedes salir adelante de cualquier situación. ¿Qué te espera a ti en la economía en un futuro más bien cercano, cercano? Mira que llega a ti, a tu puerta, a tus oídos, a tus ojos y a tu vida una propuesta, algo totalmente nuevo que te augura crecimiento económico, muy buenos resultados, excelentes resultados. Esto todo producto de tu trabajo, pero te va a ir muy, muy bien en ese nuevo negocio que te van a ofrecer en un futuro más bien cercano, cercano, ¿ya? Tú le haces, o sea, eres una persona totalmente frentera y eso te va a servir muchísimo para que este negocio que te van a ofrecer florezca, siga adelante y que sea realmente ese negocio que tú tanto has esperado durante tantísimo, tantísimo tiempo. Bueno, te vas a encontrar en el camino de este negocio personas en las cuales tú vas a poder confiar, personas contemporáneas a ti y que realmente son unas buenas personas que te pueden ayudar bastante y que van a ser unos buenos negocios, unos buenos socios contigo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que nunca pierda la esperanza, que nunca pierda la esperanza en ningún aspecto de tu vida, porque cualquier problema o dificultad que tú tengas, ten por seguro que tú lo vas a resolver porque tienes la suficiente madurez, no importa si eres joven o mayor, pero tienes la suficiente madurez para salir adelante de cualquier embate que se te presente en la vida, en tu camino. Bueno, esa ha sido la lectura para ti, mi querido amigo y amiga, que pregunta por su economía con las cartas españolas. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos para el día de hoy. A ti que preguntas por tu economía, ¿qué te aconsejan mis queridos angelitos? Bueno, estos dos angelitos son súper espectaculares. Mira, este angelito te está anunciando lo que te estoy diciendo. Iniciarás un nuevo ciclo. Bueno, ese nuevo negocio que te va a llegar, esa nueva propuesta va a ser algo totalmente maravillosa para ti y tienes el apoyo de tus guías espirituales. Este ángel va a estar súper pendiente de ti para que todo sea perfecto y correcto en este negocio, en esta nueva actividad que te va a llegar, esta nueva propuesta. Pero siempre estudia, ¿ya? Todas las propuestas, así te digan que está excelente y todo eso, pero en los negocios uno no puede ir a ojos cerrados jamás. Entonces estudia todo, que sea algo legal, que todo esté en regla, los impuestos, todo, absolutamente todo que esté en regla. Bueno, este otro angelito te está diciendo, busca un trabajo liberador. Tal vez por lo que te está sucediendo o te ha estado sucediendo, bueno, esa mala noticia y eso algo no tan bueno que llegó con relación a esa inversión, tal vez no era lo que realmente tú te soñabas hacer o lo que siempre habías querido hacer con respecto a tu actividad económica. Entonces, este angelito te está diciendo que te enfoques en aquello que a ti te apasiona y que si aún no lo estás haciendo, bueno, no sueltes lo que tienes, pero comienza a ese proyecto ya y enfócate hacia a ese proyecto o a ese negocio, esa actividad económica que tú siempre has soñado hacer. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.